Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica, nivel bachillerato. Los saluda su profesora de español, Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde a las oraciones impersonales y pasivas. Este tema lo pueden consultar en las páginas del folleto 90 a 95. Las oraciones impersonales se caracterizan por no tener sujeto. A su vez, estas se clasifican en gramaticales, típicas o naturales, eventuales e impersonales con C. A continuación, se detallará la información referente a estas oraciones. En primer lugar, sobre las oraciones gramaticales, cabe recalcar que estas poseen un verbo en tercera persona singular, concretamente ser, haber, hacer, en sus diferentes conjugaciones verbales. También pueden tener complemento directo. Observemos los siguientes ejemplos. El año pasado hubo muchas fiestas. El verbo corresponde a hubo. Hay un complemento directo porque preguntamos qué hubo, muchas fiestas. Hay un complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos cuándo hubo, el año pasado. En oración, hace mucho calor, el verbo es hace. Hay un complemento directo porque preguntamos ¿qué hace? Mucho calor. Seguidamente, en oración, es tarde, el verbo corresponde a es. Hay un complemento circunstancial de tiempo reflejado en la palabra tarde. Y finalmente, en la oración, no había dudas, el verbo corresponde a había. Hay un complemento directo porque preguntamos ¿qué había? Dudas. Hay un complemento circunstancial de negación reflejado en la palabra no. A continuación, haremos un breve repaso por las conjugaciones verbales de ser, haber y hacer. En lo referente al verbo ser, se recalcarán algunas de las conjugaciones verbales. Soy, eres, es, son, sé, sean, era, fui, fue, fuera, fuese, seré, sería, fuere. Seguidamente, sobre el verbo haber, se recalca lo siguiente. He, has, ha, hay, haya, había, hube, hubiera, hubiese, habré, habría, hubiere. Finalmente, sobre el verbo hacer se recalca lo siguiente. Hago, haces, hice, hizo, haré, hará, haz, haga, hiciera, hiciese, hiciere. En lo concerniente a las oraciones típicas o naturales, se recalca que éstas se caracterizan por tener un verbo en tercera persona singular. Asimismo, se construyen con verbos relacionados con fenómenos naturales. Por ejemplo, llover, nevar, tronar, temblar, etc. Observemos los siguientes ejemplos. En abril amanece más temprano. El verbo corresponde a amanece. Tenemos dos complementos circunstanciales de tiempo, porque preguntamos cuándo amanece, en abril y más temprano. En la oración, aquí nunca nieva, tenemos el verbo nieva. Hay un complemento circunstancial del lugar, porque preguntamos dónde nieva, aquí. Hay un complemento circunstancial de negación reflejado en la palabra nunca. En oración, en Costa Rica tiembla cada rato, tenemos el verbo tiembla. Hay un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos ¿dónde tiembla? En Costa Rica. Y finalmente hay un complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos ¿cuándo tiembla? A cada rato. Finalmente en oración, ayer no llovió, tenemos el verbo llovió. Hay un complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos ¿cuándo llovió? Ayer.
y hay un complemento circunstancial de negación reflejado en la palabra no. En lo referente a la oración eventual, cabe recalcar que ésta posee un verbo en tercera persona plural. También se caracterizan porque omiten al sujeto debido a alguna de las siguientes razones: no se conoce, no tiene importancia, se quiere mantener oculto o se puede referir a una o más personas. También este tipo de oraciones pueden tener complemento directo. Observemos los siguientes ejemplos. Te llaman por teléfono. Tenemos el verbo llaman. Hay un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos dónde llaman por teléfono. También hay un complemento directo reflejado en el pronombre reflexivo te, debido a que en la oración no hay otro complemento directo. Este pronombre asume esta función. En la oración me fotografiaron con los ganadores. Tenemos el verbo fotografiaron. Hay un complemento circunstancial de compañía porque preguntamos con quién fotografiaron, con los ganadores. Hay un complemento directo reflejado en el pronombre reflexivo me. Seguidamente en la oración dicen que mañana quitan el agua. Tenemos el verbo dicen y hay un complemento directo porque preguntamos qué dicen que mañana quitan el agua. Finalmente en la oración nos asustaron en el pasillo de la escuela. Tenemos el verbo asustaron. Hay un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos dónde asustaron, en el pasillo de la escuela. Y hay un complemento directo reflejado en el pronombre reflexivo nos. En todas estas oraciones podemos observar que se omite el sujeto debido a que no se conoce quién es el que llama, quién fotografía, quién dice o quién asustó. Finalmente, en lo referente a las oraciones impersonales con C, tenemos que esta lleva una partícula impersonal, se. También se caracteriza por poseer un verbo en tercera persona singular. Y finalmente pueden tener un complemento directo en plural o que empiece con A. Observemos los siguientes ejemplos. Se socorrió a los heridos ahí mismo. Tenemos la partícula impersonal se, tenemos el verbo socorrió, tenemos un complemento directo porque preguntamos ¿qué socorrió? A los heridos. En este caso, ese complemento directo está introducido por A. Tenemos un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos ¿dónde socorrió? Allí mismo. En oración se repara relojes antiguos, tenemos el verbo repara, la partícula impersonal se. Hay un complemento directo porque preguntamos ¿qué repara? Relojes antiguos. Seguidamente en la oración se vende mucho, tenemos la partícula impersonal se, el verbo vende. Hay un complemento circunstancial de cantidad porque preguntamos ¿cuánto vende? Mucho. Finalmente, en oración se vacuna a los niños en el gimnasio. Tenemos la partícula impersonal se, el verbo vacuna, un complemento directo porque preguntamos ¿qué vacuna? A los niños. En este caso, ese complemento directo está introducido por A. Tenemos un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos ¿dónde vacuna? En el gimnasio. Seguidamente, en lo referente a las oraciones pasivas, cabe recalcar que estas se caracterizan por tener un sujeto pasivo y no tener complemento directo. A su vez, estas se clasifican en completas, incompletas y pasivas con C. A continuación, se detallará la información referente a cada una de estas oraciones. La oración pasiva completa se caracteriza por tener un sujeto pasivo, es decir, un sujeto que no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. También posee un verbo pasivo, es decir, el verbo ser conjugado más un participio
ado, ido, dos, ocho. A su vez, requiere de un complemento agente, es decir, le preguntamos al verbo ¿por quién? Observemos los siguientes ejemplos. Esos árboles fueron sembrados por el jardinero. En este caso, el verbo pasivo es fueron sembrados. El sujeto pasivo corresponde a esos árboles. Y el complemento agente lo determinamos porque preguntamos ¿por quién fueron sembrados? Por el jardinero. En la oración, la basura es reciclada por los vecinos. Tenemos el verbo pasivo es reciclada, el sujeto pasivo, la basura, el complemento agente por los vecinos, porque preguntamos ¿por quién es reciclada? Por los vecinos. Seguidamente, en la oración, la reunión fue organizada por Gabriela y Verónica. Tenemos el verbo pasivo fue organizada. Tenemos el sujeto pasivo, la reunión, y el complemento agente lo determinamos preguntando ¿por quién fue organizada? Por Gabriela y Verónica. Finalmente, en la oración, el cantante era admirado por la muchedumbre en el concierto. Tenemos el verbo pasivo, era admirado, el sujeto pasivo, el cantante. El complemento agente lo determinamos preguntando ¿por quién era admirado? Por la muchedumbre. Y finalmente hay un complemento circunstancial del lugar, porque preguntamos dónde era admirado, en el concierto. Seguidamente, en lo referente a la oración pasiva incompleta, se recalca que tiene un sujeto pasivo y posee un verbo pasivo. Observemos los siguientes ejemplos. Esos árboles fueron sembrados por necesidad. Tenemos el verbo pasivo, fueron sembrados, el sujeto pasivo, esos árboles, y tenemos un complemento circunstancial de causa, porque preguntamos ¿por qué fueron sembrados? Por necesidad. Luego, la basura es reciclada por la tarde. Tenemos el verbo pasivo, es reciclada. Tenemos el sujeto pasivo, la basura, y un complemento circunstancial de tiempo, porque preguntamos ¿cuándo es reciclada? Por la tarde. Seguidamente la oración, la reunión fue organizada en oficina del jefe. Tenemos el verbo pasivo, fue organizada, el sujeto pasivo, la reunión, y un complemento circunstancial del lugar, porque preguntamos dónde fue organizado, en la oficina del jefe. Finalmente, el discurso fue escrito ayer. Tenemos el verbo pasivo fue escrito, el sujeto pasivo, el discurso, y un complemento circunstancial de tiempo ayer. Finalmente, las oraciones pasivas con C se caracterizan por llevar la partícula pasiva se, un verbo en tercera persona singular o plural, y tiene un sujeto pasivo. Observemos los siguientes ejemplos. Se sembraron los árboles. Tenemos la partícula pasiva, se, el verbo sembraron, y el sujeto pasivo, los árboles. En la oración se observa el volcán Arenal. Tenemos la partícula pasiva se, el verbo observa, y el sujeto pasivo, el volcán Arenal. Seguidamente, se recicla la basura. Tenemos la partícula pasiva se, el verbo recicla, y el sujeto pasivo, la basura. Finalmente, se oyen risas en la noche. Tenemos la partícula pasiva se, el verbo oyen, el sujeto pasivo risas y un complemento circunstancial de tiempo porque preguntamos ¿cuándo oyen? En la noche. Finalizo la clase con la siguiente reflexión. Cuando eliges la esperanza, todo es posible. Christopher Reeve.